La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primeros. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta emisión especial de Vladimir a la Carta. Hoy no vamos a hablar de la política actual, de los hechos noticiosos del día a día, sino vamos a conversar con un joven escritor venezolano que está residenciado en los Estados Unidos y es autor de su primera novela, tiene como título Freedom is a Fest. Se trata de Alejandro Puyana. Y bueno, con él vamos a darle un paseo a lo que es su novela en el contexto de la historia venezolana de los últimos 25, 30 años, pudiéramos decir, ¿verdad? Y queremos darte la bienvenida, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vladimir, estoy muy bien, muchas gracias por tenerme en el programa. Bueno, caramba, vamos a hablar un poco sobre tu trabajo como escritor. Es tu primera novela, ¿no? Correcto, es mi primera novela, llevo mucho tiempo escribiéndola, yo vivo en los Estados Unidos desde el 2006, me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello de sociólogo y me vine a hacer una maestría y de ahí me quedé y en los últimos años he estado escribiendo bastante y terminé con este proyecto de mi novela Freedom is a Feast, que salió a la venta ahorita el 20 de agosto y es mi primera novela, correcto. Exacto, vamos a hablar un poco del contexto en el cual se desarrolla esa novela para meternos en el tema y comenzar a conversar. Claro que sí, la novela abarca los últimos 50 años más o menos de la historia venezolana. Comienza en el 2002, en el prólogo, durante el golpe de Estado del 2002, el 11 de abril, cuando una mujer y su hijo están viviendo en Cotiza y al hijo le pegan un tiro. Y es necesario llevar al hijo al Hospital Vargas durante todos los disturbios de ese día que fueron monumentales, ¿no? Las marchas y la cantidad de gente y los disturbios, etc. Y después de ese pedazo, de ese prólogo, viajamos al pasado, a los años 60, para explorar un poco los años de la guerrilla, con un personaje que se llama Estanislao, que está un poco basado en Teodoro Pekov, en unas pinceladas un poco grandes. De hecho, un pelirrojo también, ¿no? Sí, es pelirrojo, bigotón, todo eso. Y cuenta la historia de esta familia que se desintegra por culpa de las cuestiones políticas históricas del país de ese momento. Ajá. Y cómo esta familia se vuelve a reintegrar poco a poco. La visitamos, esta familia, en momentos históricos del país, en los años 60, después visitamos las elecciones históricas de Hugo Chávez en 1998, después nos trasladamos al 2002, al golpe de Estado, y después nos vamos al año 2012, 2013, cuando Chávez está muy enfermo, lidiando su última campaña presidencial y está a punto de morirse. Entonces vemos cómo esta familia se desintegra y se vuelve a unir durante estos momentos históricos del país. Ahora, ¿qué te lleva a ti a escribir sobre esta novela? Entiendo que también hay una narrativa dentro de la novela de una situación familiar que ustedes vivieron, ¿no? Correcto. Bueno, yo empecé a escribir sobre Venezuela un poco más en los años 2012, 2013, ¿no? Yo ya había estado escribiendo un poco, pero no muy seriamente. Y en el 2012 a mi hermano lo secuestran por segunda vez. Yo ya vivía en los Estados Unidos. Mis papás y mi hermano vivían en Venezuela todavía. Y
Y bueno, lo secuestran, lo mantienen como rehén era una casa que estaban robando y después la policía llegó y se convirtió en algo un poco más peligroso, porque al principio seguramente iba a ser un robo bastante rápido, pero cuando la policía llega se convierte en un problema de secuestro y de rehenes, etcétera, donde mi hermano lo mantienen secuestrado por varias horas mientras la policía negocia con los criminales, ¿no? Cuando mi papá me llama esa noche, yo estaba en Austin en mi casa, lo primero que me dice, no te preocupes, tu hermano ya está bien, lo cual siempre tú sabes que algo malo sucedió cuando recibo una llamada así, ¿no? Y bueno, mi hermano me echa el cuento del secuestro, ¿no? Y una de las partes del cuento que se quedó conmigo y que me hizo pensar mucho sobre mi situación, sobre la situación en Venezuela, etcétera, fue que uno de los chamos, uno de los malandros que estaba robando, está llorando, tiene mucha vergüenza, se sienta a hablar con mi hermano por un rato largo y le cuenta que esta era la primera vez que él hacía algo como esto, que le debía un favor a un amigo, que era el único que tenía carro, y que bueno, y que se sintió forzado a hacer esto y ahorita se metió en ese peo, que él no era así, que él no era una gente mala. Y ellos conversan por un rato. Eso es de novela. Es de novela, exacto, totalmente de novela. Bueno, y esa historia se queda conmigo, Vladimir, por mucho tiempo. Yo no comencé a escribir en ese momento, eso lo procesé por mucho tiempo más. ¿En qué año fue ese secuestro? ¿En qué año? 2012, creo, 2012 o 2013, por ahí. Entonces, bueno, ese cuento se queda conmigo, lo pienso mucho. Yo desde el exterior ya tenía un sentimiento de culpabilidad por no estar en Venezuela y ver que mis papás y mi hermano seguían ahí. Mi hermano en ese momento estaba muy involucrado en la vida política de oposición y estaba haciendo marchas y trabajaba en un programa de deportes en los barrios, etcétera. Y yo me sentía muy cómodo en los Estados Unidos, sin participación activa política, y creo que ese sentimiento de culpa en algún momento me llevó a escribir un poco sobre la situación venezolana. Era la manera como que yo resolví psicológicamente de afrontar mis propias emociones con el país. Y en algún momento escribí esta escena del secuestro, pero la escribí desde el punto de vista del secuestrador, no de mi hermano. De este chamo que había secuestrado a alguien, pero no era un malandro normal, no era un criminal, no vivía una vida criminal, ¿no? Y así comenzó la novela, contando esa historia del secuestro a través del punto de vista del secuestrador, y de ahí se expandió. Esa escena me hizo mucho pensar en quién sería la madre de este secuestrador, entonces descubrí a ese personaje de María, que es la mamá de Eloy. Y para explicar un poco las circunstancias de cómo el país había llegado a este lugar donde la gente tiene que vivir una vida criminal para sobrevivir algunas veces, comencé a explorar el pasado y los años y el comienzo de la izquierda en Venezuela, o de la izquierda moderna en Venezuela. Y ahí me metí en los años 60 y cuando supe que tenía que escribir sobre los años 60, la primera figura que me vino a mente fue Teodoro, porque era una figura que yo conocí bien, que fue muy amigo de mi familia, yo trabajé en el Tal Cual por un tiempo. Imagínate. Entonces tenía mucha información sobre eso y me pareció interesante modelar un personaje. Fíjate, a propósito de todo esto, fíjate que Teodoro Pekov, y ahí nos metemos más allá de la novela, pero vamos a seguir dentro de ella, ¿no? Teodoro Pekov fue un líder de la izquierda venezolana, del Partido Comunista, protagonizó una histórica división del partido porque fue la ruptura con el modelo soviético y fue uno de los promotores de la lucha armada en Venezuela, pero también fue uno de los promotores de la rectificación de la línea de la lucha armada. Pero a la vez también entonces Hugo Chávez intenta la toma del poder por la vía armada y al igual que Teodoro fracasa en eso. Solo que en el interín, después del 4 de febrero, Hugo Chávez logra armar una fuerza política e ingresar en la vida política después de haber pasado un tiempo en la cárcel. Bueno, le da la amnistía. El gobierno de Teodoro Pekov, precisamente, donde Teodoro Pekov es ministro, le da la amnistía a
a Hugo Chávez. Es decir, están como muy conectados. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, Teodoro Pekov y Hugo Chávez están muy conectados por las formas de lucha que practicaron, ¿no? Así es, muy conectados también en materia biográfica. Ambos estuvieron presos, ambos los perdonaron y después se convirtieron en candidatos políticos de importancia. Sí, son gente muy paralela, tienen historias paralelas de alguna manera. Y eso es una de las partes interesantes también que yo trato de hablar en el libro. O sea, Chávez nunca es un personaje en el libro, Chávez está como, es una sombra que está por encima del libro. Y mi personaje es Stanislao, que está más o menos basado en Teodoro en algunas cosas. También como Teodoro forma un periódico que es de oposición a Chávez, pero una posición más complicada, porque no era tan fácil como Chávez decirle a Teodoro, ese es un escuálido más, porque Teodoro tenía su historia con el movimiento izquierdista, tenía una ideología muy bien pautada. Una épica de izquierda, por supuesto. Exacto. Entonces, una crítica a Chávez viniendo de Teodoro era mucho más complicada que una crítica viniendo de otro lado. Es lo que está pasando ahora con la izquierda latinoamericana que cuestiona a Maduro, por ejemplo. Petro, Lula, por mucho que Daniel Ortega lo despache diciendo que son pro-yanquis, la gente sabe que no es lo mismo una crítica de Uribe que una crítica de Lula, ¿verdad? O una crítica de Petro que una crítica de Bolsonaro, ¿verdad? Claro. Es decir, evidentemente, pues le pesaba esa crítica, pero ¿cómo haces tú para ambientar la novela en todo este cuadro, sobre todo después de abril de 2002, exacto, en el año 2002, sin mencionar a Chávez? ¿Por qué no lo...? Bueno, Chávez se menciona, claro que sí, con nombre y apellido, muchas veces a través del libro, pero nunca es un personaje que tiene presencia en el libro, nunca vemos a Chávez. Ok, no le dedica una parte, no lo pones como protagonista en ningún aspecto. No, bueno, no lo hice nunca porque no creo todavía que tengo para escribir ese libro tendría que tener como mucho más control con el tema. Chávez es un personaje tan grande que pesa tanto en la historia de nuestro país que, te soy franco, me daba quizá un poquito de miedo meterme con eso. Pero no, a Chávez lo más cercano que lo vemos es cuando está regresando a Miraflores. Claro, el 13. El 13 que vienen los helicópteros que lo rescataron, etcétera. Eso fue lo más cercano, más cercano que lo llegamos. ¿Cómo viviste tú ese día, por ejemplo? Ese día 13 de abril. Ese día... Yo lo viví de otra manera, yo estaba en el chavismo en esa época, lo viví de otra manera, yo estaba en el Canal 8, en fin. No lo sé, yo era un joven de unos 20 y tantos años. Me recuerdo que mis papás estaban de viaje, yo estaba solo en la casa con mi hermano. Y creo que a un poquito de esa marcha fuimos en la mañana. Nosotros nunca marchamos hasta Miraflores. El 11, el día de la marcha del 11. Exacto. Pero bueno, lo viví viendo televisión, pegado a las noticias toda la noche, hablando con mi papá por teléfono, que estaba en algún otro sitio, no me recuerdo exactamente dónde estaba. Y lo recuerdo como a pedazos, ¿no? Eso fue hace tanto tiempo que en el escribir de este libro se me vinieron muchas más cosas a la mente. Me recuerdo que en algún momento era difícil, no había nada en televisión. Quizás en Venezolana de Televisión estaban poniendo un documental en algún momento de naturaleza o algo por el estilo. Todos los otros canales estaban apagados. Fue un momento de mucha incertidumbre, me recuerdo. El bloqueo informativo, eso que llamaba el blackout, ¿no? Sí, un blackout completo. Canales con comida, otros mostrando otra cosa. Ajá. Hay mucho de eso en el libro de ese día. Ese día yo le dedico mucho tiempo en el libro y hay muchos detalles como eso. En algún momento, mi personaje Stanislao, que en ese momento es reportero, está cubriendo los disturbios y está en el Hospital Vargas. Viendo cómo está llegando la gente asfixiada por... Ahora, fíjate, es una novela que tú escribes en inglés. Correcto. Para el público norteamericano, fundamentalmente. Sí. ¿Qué esperas tú lograr con esta novela en el público norteamericano? Mira, esa decisión... ¿Cuáles son tus aspiraciones y tus temores frente a cómo puede ser recibido el libro? ¿Cómo puede ser percibido tu contenido, tu versión de los hechos? De todas estas Mira, cosas?
Esa decisión de escribir el libro en inglés fue un poco difícil. Al principio yo dije, bueno, ¿por qué lo estoy escribiendo en inglés? La primera parte de esa respuesta es que yo me convertí en escritor en el lenguaje inglés. Yo ya vivía aquí bastante, claro, exacto. Leía mucho en inglés y cuando comencé a tomar clases y a formar parte de grupos de escritores, etcétera, era todo en inglés, ¿no? Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es que yo quería contar la historia venezolana a un público que no la conocía. A mí me impresionó porque cuando yo llegué aquí en el 2006, la gente conocía a Venezuela básicamente por dos cosas, por las Mises y porque Chávez había llamado a Bush demonio en las Naciones Unidas. Esas eran las dos cosas que la gente sabía de Venezuela, ¿no? Entonces, mis amigos, que yo siempre... estuve en esa sesión de las Naciones Unidas donde Chávez dijo que olía a azufre. Bueno, como sabrás, como tú bien sabes, eso fue celebrado a nivel mundial porque Bush era una persona muy controversial y por razones muy válidas, una persona odiada por mucha gente, ¿no? Pero entonces, esas dos cosas eran lo que se sabía de Venezuela. Y béisbol, claro, y los peloteros. Y yo quería, a través de esta novela, hacerle llegar a un público que no lo conocía la complejidad de la historia venezolana, empaquetada en una historia fácil de leer, entretenida y donde tú conocías a estos personajes y te enamorabas de estos personajes. Ese era mi objetivo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué el título? La libertad es una fiesta. Sí, la libertad, en inglés, feast, tiene una connotación más con la comida, como la libertad es un banquete. Un banquete, exacto. Algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, si uno busca la traducción, fiesta también se utiliza de esa forma. Sí, y además, y suena bonito, ¿no? La libertad es una fiesta. ¿Qué título le pondrías tú en español? Ese ha sido un tema de conversación aquí difícil, porque no consigo nada todavía que me enamore. La libertad es un festejo, quizás. Me gusta. Exacto. Pero el nombre es así porque, bueno, el tema de la libertad es obviamente muy importante a través de toda la novela, no solo la libertad ideológica, sino la libertad física. Hay mucha gente presa en el libro. En el libro Stanislao está preso, lo meten preso durante los años 60, y Eloy, cuando crece, lo meten preso por secuestro en una cárcel venezolana en el año 2012. Entonces, la libertad es un tema importante. Y la comida también es un tema importantísimo en la novela. Hay muchas incidencias de comida a través de la narrativa. La gente cocinando quesillo, la gente comiendo arepa y empanada. La cocina venezolana ha sido muy importante en mi vida y la vida de mi familia. Mi hermana se convirtió en cocinera. Entonces, hay momentos en la narrativa... Es muy comelón, tu papá es un gran gourmet. Comelón, así es. Entonces, la narrativa, hay momentos donde la comida y la libertad están muy cercanas. Y el título viene específicamente de un lado de la novela donde Stanislao se acaba de escapar de un hospital militar y un poeta lo viene a buscar y se van manejando a Caracas, donde lo iban a meter enconchado, donde el Partido Comunista le tenía una casa lista para enconcharlo, ¿no? Y durante ese traslado, el poeta compra unas empanadas y Stanislao se puede comer su primera comida después de haber sido cautivo por muchos meses. Y él siente que la libertad era el banquete de estas empanadas de cazón que se estaba comiendo en el Volkswagen en Vía Caracas, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Ahora, me imagino que tú tendrás que haber hecho una investigación previa, más allá de tus recuerdos. Me imagino que tuviste que leer muchos libros, investigar, conversar con personas, gente que te dio referentes, pues, de la época. Sí, ese proceso fue largo e interesante. A una persona que yo siempre le voy a agradecer es a Garcilaso Pumar, que era el dueño de unas librerías en Venezuela. Claro, en Altamira estaba ese lugar común, Altamira. Sí, claro. Cada vez que yo iba a Venezuela, yo me reunía con Garcilaso y me traía un cerro de libros. Y por cierto, no supe más de él, no supe más de él. Bueno, él está ahorita en Miami, tiene una editorial, bilingüe muy bonita. Después te mando la información para que la tengas. Él es un tipo interesantísimo. Sí, como no, yo lo conocí mucho.
y además un tipo excelente. Ahora, bueno, volviendo con el tema de la novela y también el enfoque que tiene la juventud, porque tú eres un tipo joven. ¿Qué edad tienes tú? 43. 43, eres un chamo. El enfoque de la juventud, de las nuevas generaciones, sobre este momento histórico que nos ha tocado pasar. ¿Qué sacas de ello? ¿Qué sacas de, a propósito de lo que te tocó investigar y de lo que te llevó a escribir? ¿Qué sacas como conclusión de todo este tiempo, de estos 25 años prácticamente? Bueno, lo feo. Yo creo, Vladimir, que la juventud venezolana siempre ha sido el motor de la vida política en los últimos años, de ambos lados, quizás también, ¿no? Pero en términos de la oposición, que es el lugar ideológico con que yo me represento, yo siempre lo vi desde aquí, desde los Estados Unidos, con un orgullo yo veía la valentía de los jóvenes día a día, que obviamente hoy en día también, hoy más que nunca quizás, la veo como algo, como una fuente de orgullo, ¿no? Yo lo que he estado notando últimamente aquí en los Estados Unidos, mientras la diáspora venezolana crece, es que muchísimos jóvenes venezolanos en el exterior se han volcado al arte para darle significado a nuestro país y a lo que hemos estado viviendo. Yo me he sorprendido con la cantidad de escritores jóvenes venezolanos que yo he estado conociendo últimamente. Esta novela, Freedom is a Feast, es quizás no sé si la primera novela escrita en inglés sobre la circunstancia venezolana, pero tiene que ser, si no la primera, una de las primeras. Una de las primeras, sí. Pero vienen muchas más. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer para que el público venezolano pueda comprarla, leerla en español? ¿Te has planteado ya eso? Me imagino que eso debe venir. Claro que sí. Bueno, en eso estamos trabajando, Vladimir. Tengo un equipo, unos agentes literarios que están tratando de vender los derechos de la novela en el idioma español. Ojalá que eso se concrete en los próximos meses. Ese sería mi sueño para comenzar a traducirla. Y en Venezuela ya tenemos editorial. O sea, ya apenas esté traducida la novela, la idea es sacarla lo más pronto posible. Claro. Ajá. Ahora, fíjate, para el público latinoamericano, ¿le agregarías algo? ¿Le quitarías algo? Para el público venezolano, ¿le quitarías algo? ¿Le agregarías algo? ¿Tendrías que hacer algunos ajustes? Yo creo que la traducción va a ser interesante porque yo voy a trabajar con un traductor en ese proceso. Vamos a trabajar muy cercanamente y seguramente habrán momentos donde hay que cambiar cosas, hay que agregar cosas. Una parte del proceso de la edición de este libro en inglés fue quizás suavizar algunos de los temas políticos, porque había que tener un balance para esta audiencia entre el tema personal de los personajes, el tema emocional y el tema político. No podíamos agobiar al lector americano que quizás no estaba tan metido en los temas. Familiarizado en nuestros temas, así es. Claro. Entonces quizás en la versión español es un momento donde se pueden afincar un poquito esos detalles políticos que una audiencia latinoamericana sí va a poder recibir de una manera más amplia, ¿no? Sin que nos cuentes toda la novela, algunos desarrollos, por ejemplo, qué pasó luego del secuestro, cómo se narra eso allí, sí, los episodios posteriores a eso y cómo se vincula todo eso con los momentos posteriores al 11, 12 y 13 de abril de 2002. Claro, sí, una de mis partes preferidas de la novela es durante el año 2012, cuando a Eloy lo meten preso por secuestrar, ¿no? Y lo llevan a una prisión que es ficticia en mi libro, no tiene una correspondiente actual con alguna prisión en Venezuela, pero está basada en muchos reportajes de pranes y de prisiones en Venezuela, ¿no? Claro. Y podemos explorar un poco el sistema penitenciario venezolano, que obviamente fue catastrófico y todavía lo es, ¿no? De ahí me basé mucho en un documental, un tremendo documental que se llama La Causa. No sé si lo conoces, dirigido por Andrés Figueredo Thompson. No lo conozco. Que salió en el 2019, creo. Y sigue los eventos en una prisión, no me recuerdo si era el Tocuyito o es otra.
donde hay un grupo de músicos que se llama Free Convicts, que era un grupo de música que se formó dentro de la cárcel y más o menos siguen su historia. Y es un documental excelente hecho por venezolanos sobre el tema penitenciario, ¿no? Y de ahí agarré muchos detalles y después lo otro que fue muy útil fue unos artículos sobre un pranato de un tipo que se llamaba Wilmito. Ah, claro, cómo no, claro, claro, por supuesto. Que tuvo un reinado gigantesco porque duró mucho tiempo en una de las prisiones en Venezuela. Creo que Alfredo Mesa, un reportero venezolano, hizo un trabajo muy importante lo llamó el gobierno de Wilmito, lo llamó. Y de ahí también agarré muchos detalles sobre cómo se vive la vida en las prisiones y los pranatos y todo eso, ¿no? Ahora, ¿tienes allí también, por ejemplo, dentro de los personajes, algún personaje típico del chavismo, por ejemplo, que lo pudieras? Bueno, el Estanislao cuando se va en los años 60 a la selva a luchar, ¿no? A la guerrilla, pues. Se va con dos compañeros, uno de ellos que se muere durante el proceso y el otro que sobrevive y se vuelve una persona más o menos importante del gobierno, tampoco una persona de la cúpula, ¿sabes? De los cercanitos a Chávez, pero un tipo que era parte de la ideología del gobierno de Chávez. Y en algún momento ellos pierden contacto, Estanislao y Molina, se llama el otro personaje, pero en el momento del golpe de Estado se vuelven a reencontrar y se echan en cara lo que le quedaba, las secuelas que les quedaba del momento de guerrilla. Ya Estanislao, la figura de Teodoro, se había separado del proceso del movimiento y era de oposición, y Claro. Molina seguía metido en el gobierno. Entonces tienen una confrontación entre amistad y enemigos, porque todavía el amor que tenían de esos años de guerrilla seguía intacto. Obviamente tú a esos años lo vivías y ese es un compañero de por vida. Y de paso la cárcel también, que es un Claro. lugar donde se germinan muchas amistades y hermandades, ¿no? Exacto, y Molina en la narrativa, Molina ayuda a que Estanislao se escape. Si no es por Molina, Estanislao nunca se escapa. Ahí recrean la fuga del San Carlos, por ejemplo. La fuga de San Carlos está en el libro, pero está distinta. Ajá. Porque en la vida real, como tú bien sabes, Teodoro estaba preso. Claro, claro. Y lo sacan por el túnel. Así es. En mi libro, Estanislao, mi personaje, está cavando el túnel para tratar de sacar a Molina y a otro compañero de la cárcel. Entonces, en mi libro lo volteamos. Estanislao está afuera y está cavando el túnel con ayuda de unos libaneses que tienen un abasto del otro lado del cuartel San Carlos y está tratando de liberar a sus amigos. Oye, qué interesante. Ahora fíjate, eso del túnel también me hace preguntarte sobre la situación actual. Hay quienes consideran que Venezuela está en un túnel en este momento, ¿no? En un túnel, bueno, del cual no parece haber una luz al final. ¿Cómo ves tú este momento venezolano, Alejandro? Bueno, complicadísimo, con mucha tristeza. Obviamente los resultados de las elecciones y lo que pasó con el gobierno fue un golpe duro para todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y ahora yo creo que nos queda un proceso largo, sin salida fácil. Yo creo que aunque quizás le duela mucho de las personas que votaron en contra del gobierno, va a ser un proceso que yo creo que tiene que ser negociado, tiene que ser, se le van a tener que dar al gobierno algunas cosas, ¿no? Tú acabas de dar el título de la novela en español. ¿Qué es? Sin salida fácil. Sin salida fácil. Eso es verdad, es un buen título, Vladimir. Pero sí, no lo veo fácil. Y tengo el miedo de que lo que va a pasar es que va a generar aún más personas saliendo del país, va a generar aún más pobreza dentro del país, y me da mucho miedo pues lo que pueda pasar en estos próximos meses y años.
Claro, por supuesto. Ahora, la novela va culminando antes de que llegue Maduro al poder. Sí, termina. La novela termina en el 2013. Ujú. Está en el Hay muchas proceso. claves del presente, me Sí, imagino. Por supuesto. hay algunas, hay algún, se nombra un poco la campaña presidencial de Enrique Capriles y Maduro. Ujú. Em, pero Maduro en realidad se nombra un par de veces, pero no llega a ser nunca el gobierno de Maduro una presencia en el libro. Terminamos en el 2013 y nuestros personajes logran, sin revelar mucho el final, hay un reencuentro emocional entre esta familia, ¿no? Que creo que es un momento muy importante de la novela y que me sorprendió, porque yo cuando comencé a escribir la novela pensé que iba a terminar feo, iba a terminar con mucho dolor y me sorprendió que en el transcurso de escribir la novela estos personajes logran reencontrarse, logran establecer lazos que quizás al principio de la novela no se veían posibles. Y eso me dio mucha esperanza y es también la esperanza que yo tengo por nuestro país, obviamente, que en algún momento del futuro próximo podamos reenlazarnos como pueblo, enterrar un poco estas emociones tan difíciles que hemos vivido, ¿no? Fíjate, ver Venezuela desde fuera es algo muy particular, ¿no? Porque quizás te montas como en un dron a ver todo un conjunto de factores, de situaciones, ¿verdad? Pero también tú tienes un cable a tierra aquí en Venezuela. ¿Tú te has planteado regresar a Venezuela? Em, por muchos años me lo planteé, Vladimir. Es más, yo cuando me vine a los Estados Unidos, mi idea era estar en Venezuela en 5 años, porque yo me vine a hacer una maestría. Mi idea era, mira, hago una maestría, trabajo un par de años allá, agarro experiencia y me regreso, ¿no? Y después las cosas se fueron alargando y hoy en día, esto lo digo con mucha tristeza, tengo una familia aquí, una esposa que es americana, tengo una hija de 1 año. Yo no me veo regresando a Venezuela en ningún momento cercano. Incluso si mágicamente las cosas se resuelven, lo vería difícil. Quizás hay algunas personas como yo también, varias gente que emigró y que no ve ahora cómo regresar. Yo creo que en un futuro lejano a mí me encantaría, pero no lo veo como posibilidad ahorita, lo cual me da mucha tristeza, ¿no? Claro. Finalmente, con respecto a tu experiencia como escritor, esta es tu primera novela, pero por supuesto que tú has sido muy constante con la escritura. Ujú. Háblanos un poco de tu experiencia previa a la novela. Sí, bueno, yo escribí muchos cuentos. Cuando comencé a escribir sobre Venezuela, me volqué a eso. Entonces, todos mis cuentos, todas mis historias, todos mis ensayos tenían que ver con la situación venezolana. Em, y el cuento que quizás me llevó a escribir sobre la novela fue un cuento que escribí más o menos en el 2018, que se llama Las manos de los niños sucios. Ujú, Está escrita en inglés. ujú, Y cuenta la narrativa de un grupo de niños de la calle en Caracas durante un día de su vida, ¿no? Un grupo de 8 niños que están paseando por la Plaza de los Museos, básicamente, y ujú. por el Parque Los Caobos. Y esa historia que yo escribí, Vladimir, fue la que me dio un pie de entrada al mundo de la escritura en inglés, porque me abrió muchas puertas. Recibió algunos premios, fue publicado en una compilación muy importante en los Estados Unidos que se llama Best American Short Stories, y Ujú, fue el cuento que me permitió entrar en un programa de escritura prestigioso aquí en Austin que se llama el Michener Center for Writers, que es como ujú. una incubadora de escritores, ¿no? Y ese cuento me abrió esas puertas y es un cuento que significó mucho para mí personalmente, porque yo cada vez que iba a Venezuela a visitar, veía el problema de los niños de la calle que se encrudecía cada vez más y bueno, y nada, y escribí ese cuento y fue el que me abrió estas puertas. Bueno, caramba, Alejandro, yo te agradezco mucho que nos hayas adelantado algo sobre tu novela y esperemos poder tenerla aquí en Venezuela pronto, ¿no? Sí, ojalá. Y Vladimir, quería comentarte, este viernes 30 de agosto Ajá. vamos a estar en Miami con la presentación del libro en la librería Books and Books de Coral Gables.
voy a estar en conversación con una escritora cubana, Chantel Acevedo. Vamos a conversar sobre la novela, voy a leer un poco sobre la novela y me encantaría que cualquier venezolano que esté en Miami, que le interese venir, que venga a conversar con nosotros. Va a haber tiempo para hacer algunas preguntas al público. Y bueno, y el libro está a la venta para los que lean en inglés, les gusta leer en inglés. Está en audiobook, está en Kindle, está en todo eso. Y también hay una edición impresa, por supuesto, que la tienes ahí. Edición impresa, claro que sí. Claro. Aquí una copia muy bonita. Bueno, esos muchachos están haciendo apenas, ¿verdad? Así es. A lo mejor te voy a hacer una pregunta que mucha gente le pregunta a alguien a una pareja cuando acaban de tener un bebé y han pensado en el próximo. ¿El bebé o el libro? Porque también tengo el libro. Bueno, también está de papá. Bueno, las dos cosas, ¿no? Mira, sí, claro que sí. Estoy trabajando en el próximo libro. Estoy muy emocionado. ¿El próximo bebé? Ese está un poco más complicado, Vladimir. Okay. Pero sí, el próximo libro ya está naciendo y espero que en el próximo año o 2 años ya tengamos un segundo libro para presentar. También sobre Venezuela. Claro que sí, sobre Venezuela, pero este es un poco más sobre una migración a los Estados Unidos. Hay parte del libro que se desarrolla en Venezuela y parte del libro que se desarrolla en los Estados Unidos con una joven deportista que viene a los Estados Unidos a tratar de hacerse una deportista profesional. Bueno, te agradezco mucho, Alejandro Puyán, el escritor venezolano, autor de esta novela Freedom is a Feast. Así que bueno, vamos a estar pendientes de tanto de la presentación como de cómo les está yendo a ustedes con la novela, ¿no? Y volveremos a conversar en otros de nuestros espacios, ¿no? Te agradezco mucho y mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias, Vladimir, por esta oportunidad. Fue un placer conversar contigo. Bien, queridos amigos, hasta aquí esta conversación con Alejandro Puyana. Y bueno, ya leeremos los comentarios sobre esta novela. Chao. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota. Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.